Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a dar la segunda parte de las clases de técnicas de biología molecular. Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto, la clase anterior, fue los distintos métodos de extracción y algunas formas de revelado, además de algún tipo de técnica también. Vimos los métodos de extracción convencional, vimos la extracción comercial en columnitas, vimos los tipos de revelado en gel, en agarosa y en poliacrilamida, y cómo se podía estudiar con estos geles también la pureza de la extracción, si es que se había extraído puro o se había extraído con alguna contaminación proteica. Vimos las enzimas de restricción, que son una herramienta sumamente útil, que luego vamos a ver que hoy también la utilizaremos en alguna técnica. Y después vimos la secuenciación, tanto la química, que es la más antigua, la que está en desuso, como la enzimática, que es la técnica que, la secuenciación enzimática, la técnica que con alguna modificación se sigue utilizando hoy en la Next Generation Sequencing. Vamos a ver hoy un par de técnicas más, entre ellas, entre las que vamos a ver, está la clonación. A esta altura de la vida seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento la palabra clon o clonación, ¿sí? Clon deriva del griego clon, justamente, que significa retoño o rama, y hace referencia a esto de un organismo obtenido a partir de otro. ¿Sí? De hecho, nosotros hablamos también de anticuerpos monoclonales o policlonales, es decir, anticuerpos que provienen de un solo clon o anticuerpos que provienen de la mezcla de varios clones. Ahora, ¿qué es un clon? Bien, nosotros vamos a tener dos acepciones de la misma palabra, las dos con un significado similar, o sea, son organismos que provienen de un mismo organismo, organismos similares que provienen de un mismo organismo. En un caso nosotros vamos a tener un conjunto de células u organismos genéticamente idénticos originados por reproducción asexual a partir de una única célula u organismo o por división artificial de esos estados embrionarios iniciales. Es decir, de una célula inicial nosotros podemos multiplicarla, esa célula, de forma asexual y vamos a obtener clones de esa célula inicial. Esos clones de la célula inicial van a tener exactamente el mismo material genético, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales o de la oveja Dolly, ¿sí? Ustedes quizás conozcan, la oveja Dolly es una oveja que se fabricó, por decirlo de alguna manera, en un laboratorio a partir de una célula de la madre de Dolly. Esa célula se logró multiplicar, se generó el embrión y ese embrión dio lugar a la oveja Dolly, que es genéticamente igual a la madre. Pero nosotros no vamos a trabajar en biología molecular con esta acepción, sino que vamos a trabajar con la segunda acepción de la palabra clon, que es un conjunto de fragmentos idénticos de ácido desoxirribonucleico obtenidos a partir de una misma secuencia original. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a obtener un fragmento de ácido nucleico y vamos a hacer que ese fragmento de ácido nucleico se multiplique por algún medio, generalmente un medio biológico en este caso, y vamos a hacer que a partir de un fragmento de ácido nucleico nosotros obtener muchas copias de ese fragmento de ácido nucleico. Esto nos va a permitir trabajar con ese fragmento de ácido nucleico, ya sea para identificarlo, para detectarlo o para producir algo con ese ácido nucleico. Como les digo, para poder estudiar muchas veces la estructura o la función de un gen se requieren grandes cantidades de ese gen en forma pura, ¿sí? Y para poder tener grandes cantidades de ese gen en forma pura, o tenemos que utilizar grandes cantidades de célula que tengan en su interior el ADN que codifica para ese gen, o tenemos que agarrar ese gen y multiplicarlo en alta cantidad para poder secuenciar ese fragmento, para poder secuenciar ese gen y conocer cómo es su secuencia, su estructura, su función. Lo que hacen justamente las técnicas de clonación es preparar gran cantidad de ADN en moléculas idénticas, o sea, a partir de una cantidad limitada de ADN nosotros logramos multiplicar esa cantidad de ADN para poder estudiarlo de mejor manera. Este ADN se va a llamar ADN recombinante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un fragmento del ADN que queremos estudiar, de alguna especie en particular, de algún gen en particular, y lo vamos a unir a otro ADN que vamos a llamar vector, ¿sí? Y este fragmento que nosotros buscamos, el fragmento diana,
unido a la secuencia, perdón, este fragmento diana, la secuencia que queremos estudiar, unido al vector, es el que se va a multiplicar. Por lo tanto voy a tener ADN de una especie y ADN del vector, y esos dos ADN juntos, recombinados, es lo que nosotros llamamos ADN recombinante. Lo que vamos a ver ahora es cómo es este ADN recombinante. Como les digo, entonces vamos a tener un vector. Ese vector va a ser como si fuera el carrito, como si fuera el transportador del fragmento que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos es estudiar ese fragmento diana, se lo denomina fragmento diana, y ese fragmento diana yo voy a necesitar unirlo a un vector, a este carrito, a este carrier que yo voy a utilizar. Por lo general, los vectores más utilizados son plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN que se encuentran en las células vegetales, que son moléculas extracromosómicas, o sea, no forman parte de los cromosomas de las moléculas vegetales, de las bacterias, ¿sí? Estos plásmidos son moléculas, como les digo, moléculas de ADN extracromosómicos. Y la otra posibilidad es utilizar fagos. Los fagos son virus que infectan a las bacterias, y entonces podemos utilizar también el ADN de estos virus como transportador de los fragmentos diana que nosotros queremos estudiar. Entonces lo que se va a ser el fragmento diana que yo quiero estudiar, lo voy a buscar y cortar con enzimas de restricción, y aquí volvemos a la clase anterior. Buscamos el fragmento diana, vemos ese fragmento diana si está flanqueado por alguna secuencia que yo pueda utilizar las enzimas de restricción. Entonces corto ese fragmento diana con las enzimas de restricción y luego corto los vectores con esas mismas enzimas de restricción. Busco algunos vectores que también tengan la misma secuencia diana y luego uno el vector cortado con una enzima de restricción al fragmento diana cortado con la misma enzima de restricción. Por lo tanto, los dos van a tener los bordes cohesivos con la misma secuencia, se van a unir y entonces ahora tengo el vector unido al fragmento diana. Veámoslo a ver si resulta un poco más claro en este gráfico. Nosotros vamos a tener una célula humana. Supongamos que nosotros queremos buscar el gen de la hormona de crecimiento humana, ¿sí? Este gen que tenemos acá, el gen para la hormona de crecimiento humana. Porque queremos producir esta hormona para uso comercial o porque queremos secuenciar este gen para ver cómo es la secuencia justamente de este gen. Bien, entonces, tenemos este gen de la hormona de crecimiento humana y nos encontramos con que este gen está flanqueado en sus extremos por secuencias que son reconocidas, perdón, por las enzimas de restricción EcoR1, ¿sí? Entonces la enzima de restricción EcoR1 flanquea, nos encontramos con que hay secuencias que flanquean este gen. Entonces podemos utilizar esta enzima de restricción EcoR1 para cortar este gen y separarlo del resto del ADN, ¿sí? Entonces vamos a tener el gen de la hormona de crecimiento humana cortado con la enzima de restricción EcoR1 y eso me va a dejar dos bordes cohesivos, ¿sí? Recuerdan que las enzimas de restricción podían cortar con borde romo o con borde cohesivo. El borde cohesivo lo que significaba era que en cada extremo de este gen de la hormona de crecimiento humano me voy a encontrar con ADN de simple cadena, con una secuencia específica de 4, 5, 6 pares de bases, y por lo tanto esta secuencia de ADN monocatenario con 4 o 5 pares de bases sueltas, lo que va a hacer buscar unirse a una secuencia similar de ADN monocatenario con esa misma secuencia. Entonces, tenemos el gen de la hormona de crecimiento humano cortado con los bordes cohesivos libres. Buscamos una bacteria, ¿sí? Buscamos una bacteria que crezca en un medio de cultivo que nosotros podamos trabajar y buscamos que esa bacteria tenga un plásmido. Como les digo, ese plásmido es ADN circular extracromosómico. Este es el ADN cromosómico de la bacteria, este es el ADN extracromosómico.
Entonces, ese plásmido, ese ADN extracromosómico, lo que nosotros necesitamos es que tenga también un sitio de restricción para la misma enzima de restricción, para la EcoR1. Entonces cortamos ese plásmido con la EcoR1 y nos va a quedar un plásmido con los extremos también cohesivos, libres, con la misma secuencia que tenemos acá. ¿Sí? Permítanme que le borro, así queda un poco más claro todo. Vamos a borrar. Bien. Entonces, como les decía, yo corto el gen de la hormona de crecimiento humano, me quedan los bordes cohesivos, corto el plásmido, me quedan los bordes cohesivos y ahora estos bordes se pueden unir y formar un plásmido que incorpore al gen que yo estoy buscando. Me queda entonces un plásmido recombinante porque recombinamos el material genético de la bacteria, el material genético del plasma, con el material genético del gen de la hormona de crecimiento humana, el material genético del hombre. Por lo tanto me queda un gen recombinante, un plásmido recombinante que lo que va a hacer producir esta hormona. Esto lo vamos a incorporar en la bacteria y lo que vamos a lograr es producir esa hormona en esta bacteria. Esta bacteria va a generar y generar hormona a partir de este plásmido y esta hormona es la que podemos utilizar para trabajar, o lo que podemos hacer es multiplicar las bacterias y entonces de un gen solo vamos a tener muchos genes en muchas bacterias. ¿Se entiende esto? Nosotros transfectamos, ese es el término, transfectamos el plásmido nuevamente dentro de la bacteria se multiplica y al multiplicarse se multiplica también el plásmido. Por lo tanto, de un plásmido recombinante que posee la hormona de crecimiento humana, vamos a tener muchos plásmidos recombinantes en muchas bacterias. Lo que se utiliza muchas veces también es que este plásmido original ya contenga en su interior un gen que codifique para algún tipo de resistencia a antibióticos. Ustedes saben que las bacterias pueden adquirir resistencia a los antibióticos, o sea, una bacteria que en algún momento se trata con un antibiótico adquiere un plásmido de otra bacteria que no es susceptible a ese antibiótico y ahora se transforma en una bacteria resistente a un antibiótico. Bien, si nosotros el plásmido original lo utilizamos con resistencia a algún antibiótico, este plásmido recombinante de acá va a tener el mismo gen que codifica para resistencia a ese antibiótico. Entonces, yo puedo hacer crecer esta bacteria donde tengo mi plásmido transfectado, lo puedo hacer crecer en un medio con ese antibiótico. Ese antibiótico va a afectar a todas las bacterias donde no se transfectó el plásmido y va a permitir, ¿sí? Porque esas bacterias van a ser susceptibles del antibiótico, y va a permitir que las bacterias resistentes a ese antibiótico, que son las bacterias que tienen mi plásmido, que tienen el gen que yo busco, esas bacterias resistentes a ese antibiótico van a poder crecer sin competencia en ese medio que yo le pongo el antibiótico. Entonces lo que logramos de esta manera es formar un plásmido recombinante con un gen humano, lo metemos en una bacteria, multiplicamos esa bacteria y se multiplica el gen humano que yo quiero estudiar. Eso es lo que es una clonación y eso es lo que es un plásmido recombinante. El otro método similar que podemos utilizar es, en lugar de utilizar plásmidos bacterianos, utilizamos el ADN viral, el ADN de un virus, ¿sí? De un virus fago. Incorporamos en ese ADN viral de la misma forma, o sea, buscamos un gen humano. Ese gen humano necesitamos que esté flanqueado por enzimas de restricción, esas enzimas por regiones que codifiquen para enzimas de restricción. Esos flanqueamientos tienen que ser para la misma enzima de restricción. Utilizamos esa enzima de restricción, cortamos el gen humano
buscamos un virus, ese virus tiene que tener también algún sitio que codifique para la misma enzima de restricción, cortamos con esa enzima de restricción, unimos el gen humano con el gen viral, con el ADN viral, y entonces ahora tenemos un virus que tiene adentro ADN recombinante entre el material genético del virus y el material genético del humano. Ese virus infecta a la bacteria, ¿sí? Ese virus infecta a la bacteria y dentro de la bacteria se multiplica el material genético del virus. Ese material genético del virus, recordamos que tiene a su vez el material genético humano. Una vez modificado, una vez multiplicado el material genético del virus, va a generar nuevos virus hijitos y esos nuevos virus hijitos van a salir a infectar nuevas células. Por lo tanto, del material genético humano original, ¿sí? El material genético humano original que nosotros lo habíamos incorporado en este virus, ahora vamos a tener muchos virus que tienen el material genético humano también. Y esos virus van a ir a infectar nuevas bacterias que a su vez van a generar nuevos virus. Con lo cual estamos multiplicando ese material genético también, ese material genético humano, por una clonación, material recombinante. Entonces, en ambas técnicas lo que nosotros utilizamos es un vector, ya sea el plásmido o el fago, para incorporar un fragmento diana del gen que queremos estudiar en una célula y multiplicamos esa célula o ese virus para poder producir mayor cantidad de ese fragmento diana. En el caso particular de los fagos, de la utilización de los virus como material recombinante, voy a obtener mucha más cantidad. Ustedes piensen que el virus se multiplica, la célula se divide por fisión binaria, el virus se multiplica en un número mucho mayor. Por lo tanto, a partir de un fragmento diana incorporado en un vector viral, vamos a obtener mucha más cantidad de ese fragmento diana en menor tiempo. La dificultad que tiene la incorporación de ese fragmento diana en un vector viral es que el genoma viral es mucho más pequeño que el de un plásmido, por lo tanto voy a poder incorporar fragmentos más pequeños, o sea, si mi gen es muy grande, no lo voy a poder incorporar dentro del ADN del virus, sino que voy a tener que utilizar un plásmido. Y en ese caso voy a tener que esperar que la bacteria se divida, ¿sí? Por fisión binaria, y entonces exponencialmente va a pasar a 2, a 4, a 8, a 16 bacterias a partir del primer plásmido. Tarda más tiempo, pero puedo trabajar con material genético más grande. Allá por los años 70, también al mismo tiempo que se descubrían estas enzimas de restricción que nosotros podemos utilizar para la clonación, Temin y Baltimore descubrieron también en algunos RNA virus que existía una enzima, que tenían una enzima que lo que hacía era retrotranscribir, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de que el ADN se replicaba a sí mismo, ese ADN se transcribía a ARN y ese ARN se traducía a proteína. Esto era el dogma central de la biología molecular. Pues bien, lo que descubrieron estos muchachos fue que el ARN en algunos virus se replicaba a sí mismo sin pasar por el ADN, ¿sí? Esto es nuevo, se replicaba ese ARN a sí mismo. Pero también lo que descubren al descubrir justamente, valga la redundancia, la enzima esta, la transcriptasa inversa, es que el ARN se retrotranscribe, ¿sí? Hace una transcripción inversa a ADN. Estos virus, lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo el HIV, que es un retrovirus, lo que hace es retrotranscribir su material genético de ARN a ADN, y después vamos a ver que este ADN se puede integrar en el genoma humano, ¿sí? O sea, hace el trabajo inverso. Ahora bien, ¿para qué servía esto? Esto es un descubrimiento de la naturaleza, pero ¿para qué se podía utilizar esto en el laboratorio? Bien, la transcriptasa inversa, esta enzima, me permite entonces
retrotranscribir RNA en DNA. Ese RNA que yo ahora puedo retrotranscribir puede ser, por ejemplo, un RNA mensajero. Entonces, puedo agarrar RNA mensajero y retrotranscribirlo a ADN y conocer la secuencia original que dio lugar a ese RNA mensajero sin tener dentro los intrones, que son lo que luego vamos a sacar, lo que luego vamos a cortar del gen y vamos a descartar, por decirlo de alguna manera, que ustedes esto lo tienen lo tienen en los apuntes del metabolismo del ADN que yo les he enviado cuando hablamos de splicing. Bien, entonces, ese RNA mensajero, utilizando la retrotranscriptasa, yo lo puedo pasar a ADN. Y ese ADN yo lo puedo generar, lo puedo incorporar dentro de un vector como ADN copia, ¿sí? ADN copia partiendo de un ARN mensajero, lo puedo incorporar en un vector y clonar. Entonces, ese ARN mensajero que codifica para una proteína, supongamos la hormona de crecimiento, la misma hormona de crecimiento que estuvimos trabajando hasta recién, ese ARN mensajero yo lo puedo retrotranscribir a ADN copia, ese ADN copia lo puedo integrar, lo puedo unir, ese fragmento diana del ADN copia lo puedo unir a un vector, ese vector internalizarlo en una bacteria y esa bacteria producir el resultado de lo que ese ARN mensajero tenía. Entonces, lo que logra la clonación es poder multiplicar un fragmento diana, un fragmento deseado, un fragmento buscado, como puede ser un gen, multiplicarlo para poder estudiarlo, para poder producir con ese gen alguna proteína, y esto permite a su vez la posibilidad de generar genotecas, ¿sí? Como bibliotecas que contienen libros, genotecas que contienen genes, y poder estudiar esos genes. Antiguamente, en el inicio de la biología molecular, la única forma de estudiar estos genes era teniendo genotecas que los separaran y que permitieran trabajar con esos fragmentos diana más pequeños. A su vez, ese ADN recombinante de un organismo se puede incorporar en otro organismo para que este segundo organismo produzca una proteína específica para el primer organismo. Es decir, un gen humano se puede incorporar en una bacteria para que esa bacteria produzca la proteína que necesita ese ser humano. Y esa proteína utilizarse en terapia médica, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, Polymerase Chain Reaction, que en realidad es como si fuera la estrellita de la biología molecular, porque es el procedimiento que cambia de forma trascendental la biología molecular. Hasta el año 1986, el único método que encontramos para poder producir grandes cantidades de un mismo fragmento de ADN era lo que venimos viendo, la clonación. Para poder hacer esto necesitábamos conocer ese fragmento y poder encontrar dos sitios de restricción iguales que flanqueen a ese fragmento. Para esos sitios poder ser cortados por la misma enzima de restricción, que a su vez ese sitio de restricción también tenía que estar presente en el vector. Es decir, tenía que encontrar un sitio de restricción en el virus o en el plásmido que a su vez estuviera en los extremos de este fragmento. Una vez encontrado ese sitio de restricción y trabajado con la enzima, habría que lograr unirlo y hacer el ADN recombinante. Todo esto era un procedimiento bastante engorroso, bastante complicado que llevaba su tiempo. Pero una vez obtenido ese plásmido recombinante o ese fago con ADN recombinante, teníamos que infectar a la bacteria o transfectar el plásmido dentro de la bacteria. Una vez logrado eso, ese segundo procedimiento bastante engorroso también, teníamos ya las bacterias infectadas o con el plásmido. Y ahora teníamos que hacer que se multipliquen los virus o que se multipliquen las bacterias con el plásmido, para lo cual necesitábamos un medio de cultivo,
¿sí? Esas bacterias teníamos que hacer que se multipliquen, que se dividan, y esto llevaba mucho tiempo, porque la vida media de la bacteria, la división de la bacteria pueden ser de horas o pueden ser de días, con lo cual para que una bacteria se transforme en dos, por ahí teníamos que esperar 5 horas, 2 horas, 10 horas o 2 días. Esto implicaba tener un lugar para cultivar estas bacterias, implicaba tener un tiempo de espera, implicaba tener recursos económicos para tener ese laboratorio disponible, para tener personal que estuviera las 24 horas controlando. Imagínense que ustedes se iban un viernes y volvían un lunes y en el medio se había cortado la luz y por lo tanto la temperatura del laboratorio no era la óptima y se le había muerto todo el cultivo. Entonces tenían que volver a hacer todo el procedimiento nuevamente. Como ven, es un proceso bastante engorroso, bastante complicado, pero era lo único que había hasta el año 1986. En ese año, en el año 86, Kary Mullis desarrolla un método que permite obtener millones de copias de ADN de un fragmento dado, de un fragmento específico, a partir de ese fragmento específico, millones de copias en pocas horas y sin la necesidad de utilizar un cultivo, sin la necesidad de utilizar células vivas. Esto fue como encontrar oro en el medio del desierto. ¿Sí? Kary Mullis recibe el Premio Nobel de Química en el año 93 por esta técnica. Algunos lo cuestionan porque en realidad solamente desarrolla una técnica, no es que tiene algún descubrimiento científico, sino que es un desarrollo de una técnica. Sin embargo, esta técnica, la PCR, es tan versátil, es tan eficiente y logra tan buenos resultados en pocas horas a comparación de los días que llevaba obtener el mismo resultado con la clonación, que esta técnica termina cambiando de manera radical la posibilidad de hacer biología molecular. Fíjense si esta técnica de la PCR habrá cambiado el paradigma de la biología molecular, que el señor Kary Mullis, que es el que ven aquí en la foto, con las regalías de la venta de esta técnica se dedicó a dar charlas y a surfear y escribir libros de surf nada más. La PCR es la técnica madre de un montón de otras técnicas a su vez que se derivan de estas, cuyo fundamento es similar con algunas modificaciones, pero que todas tienen que ver con esto de la amplificación de ADN a partir de un fragmento de diana con un mecanismo similar. ¿Sí? Algunas con variaciones de temperaturas, algunas con registro isotérmico, vamos a ver algunas de ellas. E incluso dentro de la misma PCR vamos a ver distintas variantes de cómo se puede hacer este procedimiento. ¿Qué es entonces esta técnica? ¿Qué es entonces la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa? Bien, no es nada más ni nada menos que copiar el mecanismo de replicación natural, el mecanismo que utilizan las células para replicar el ADN, copiarlo y hacerlo in vitro, con algunas modificaciones obviamente. En realidad lo que vamos a hacer en in vitro es multiplicar exponencialmente un fragmento del ADN, no todo el ADN de la célula. Por lo cual vamos a llamar a esta multiplicación amplificación para diferenciarla de la replicación que ocurre en la naturaleza. ¿Sí? Bien, entonces, esta amplificación va a ser una modificación de la replicación, pero en realidad utiliza el mismo mecanismo, los mismos elementos para amplificar. Como solo vamos a trabajar con un fragmento específico del ADN, lo que nosotros necesitamos saber es la secuencia de nucleótidos que flanquea ese fragmento de ADN. La secuencia de nucleótidos que está en las puntas de lo que nosotros queremos amplificar. ¿Por qué? Porque en esa secuencia que está en las puntas, en los extremos, nosotros vamos a poner algo que se llama primer y que es el iniciador de esta secuencia, de esta amplificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero, conocer la secuencia de esos nucleótidos de los extremos. Y después, como toda receta de cocina, vamos a necesitar algunos componentes. Ya vimos en la primera mitad del cuatrimestre que para la replicación lo que vamos a necesitar es un molde, un ADN molde, que obviamente es
el ADN que contiene esa secuencia target, esa secuencia que queremos amplificar. Vamos a necesitar también estos primers, que son estos fragmentos pequeños de ADN que se unen específicamente en los extremos de este fragmento que queremos amplificar. Vamos a necesitar también los 4 nucleótidos. Ya vimos que si no tenemos los 4 nucleótidos, la replicación se detiene. Lo mismo ocurre con la amplificación. Si no tenemos los 4 nucleótidos, no se pone un nucleótido similar, sino que se detiene la amplificación. Vamos a necesitar la polimerasa, ¿sí?, que es la enzima que replica, que en este caso es la enzima que amplifica, que en general lo que se utiliza es la Taq polimerasa. La Taq polimerasa es una polimerasa que proviene de una bacteria que se llama Thermophilus aquaticus, por eso el nombre Taq, T de Thermophilus, AQ de aquaticus, que es una polimerasa que, como les digo, es de la bacteria Thermophilus aquaticus, que es una bacteria que vive a temperaturas altas. Entonces esta polimerasa actúa a 72 grados de temperatura. ¿Sí? Esta bacteria la van a encontrar en lagos volcánicos, en lugares donde hay concentración de agua en calor. Entonces esta bacteria tiene esta polimerasa que trabaja a 72 grados centígrados. Y vamos a ver después por qué necesitamos utilizar esta enzima que trabaja a 72 grados centígrados. Y por último, lo que vamos a necesitar son el resto de los cofactores y un medio que permita aclimatar, dar las condiciones de pH, de acidez, de ionicidad que el medio necesita para que esta reacción se lleve a cabo. Pero básicamente son estos los componentes. La técnica de la PCR es una técnica muy simple, muy sencilla, es fácil de comprender. Repite 3 pasos básicos en aproximadamente unos 30 ciclos. O sea, estos mismos 3 pasos los hace 30 veces. Como les dije, lo primero que tenemos que saber es la secuencia de nucleótidos que flanquean a esta secuencia target que nosotros queremos amplificar. Supongamos que nosotros queremos amplificar un gen. Tenemos que fijarnos cuáles son los nucleótidos que están por fuera de este gen y a esos nucleótidos vamos a generar una secuencia complementaria, vamos a mandar a hacer unos primers. Esos primers son una secuencia complementaria a esta secuencia que flanquean a este gen. Una vez obtenidos estos primers, colocamos los primers con los nucleótidos, con el buffer, con el ADN molde, con todos los componentes. Los colocamos en un microtubo y ese microtubo va a este aparatito que se llama termociclador. Lo único que va a hacer el termociclador va a ser ajustar temperatura y tiempo, subir y bajar la temperatura en el tiempo que nosotros le indiquemos. Lo primero que va a hacer el termociclador va a ser subir la temperatura a un rango entre 90 y 95 grados centígrados. A esa temperatura, entre 90 y 95 grados centígrados, la energía es tan grande que la cadena doble de ADN se va a separar en sus 2 hebras individuales. Entonces ahora vamos a tener dos cadenas individuales de ADN. El termociclador va a bajar la temperatura a un rango entre 62 y 65 grados centígrados. Y entonces ahí lo primero que se va a unir a estas 2 cadenas individuales de ADN, antes de que estas cadenas se vuelvan a unir entre sí, lo primero que se va a unir va a ser el primer, que es una secuencia cortita, que yo les dije que es complementaria a los extremos del gen que nosotros queremos amplificar. Entonces se une el primer y entonces vamos a tener 2 cadenas individuales de ADN con un primer pegado, o sea, un fragmentito que es de doble cadena. Se vuelve a subir la temperatura a 72 grados, 70-72 grados centígrados, que es la temperatura a la cual actúa la Taq polimerasa. Lo que les decía, la enzima Taq polimerasa amplifica a una temperatura entre 70 y 72 grados centígrados. Por lo tanto, a esta temperatura se produce la amplificación de ese fragmento empezando desde el primer, ¿sí? La enzima empieza a amplificar a partir de ese primer y ahora lo que vamos a tener es, partiendo
terminado este primer ciclo, partiendo de una hebra doble de ADN, vamos a tener dos hebras de ADN que son dobles a partir del primer, ¿sí? Dos hebras dobles de ADN. Terminado entonces el primer ciclo, tenemos un doble producto amplificado a partir de 1. Si esto lo repetimos una vez más, va a ocurrir lo mismo, pero en lugar de con una cadena, con dos cadenas, con lo cual vamos a terminar teniendo 4. Si lo repetimos un tercer ciclo, pasamos de 4 a 8. Si lo repetimos un cuarto ciclo, pasamos a 16 y así sucesivamente. Cuando esto se repite 30 ciclos, es lo mismo que decir multiplicar cada cadena por 2 a la 30, y es lo mismo que llegar a tener aproximadamente 1000 millones de cadenas de ADN partiendo de una cadena de ADN madre. Entonces, luego de 1 hora, 2 horas, 3 horas, nosotros llegamos a tener 1000 millones de productos deseados partiendo de un producto inicial. ¿Por qué los rangos de temperatura? ¿Por qué están entre 90-95, 62-65, 70-72? Porque estas temperaturas se van a ajustar dependiendo del largo del fragmento que yo quiero amplificar. Si es más largo voy a usar más temperatura, si es más corto voy a usar menos temperatura. Y van a también estar condicionadas por el porcentaje de citosina y guanina que tengo. Recuerden ustedes que la citosina y la guanina tienen 3 puentes hidrógenos unidos entre sí, y la adenina y la timina tienen 2 puentes hidrógenos. Por lo tanto, para romper 2 puentes hidrógenos yo tengo que entregar menos energía que para romper 3 puentes hidrógenos. Cuanto mayor sea el porcentaje de citosina y guanina, voy a tener que entregar más energía, o sea, voy a tener que poner más temperatura. Si yo quiero separar dos cadenas de ADN que tienen un porcentaje de citosina y guanina alto, probablemente me acerque más a 95 grados centígrados, y si tengo un porcentaje de adenina y timina alto, me acerque más a 90 grados centígrados. ¿Se entiende? Por eso los rangos de temperatura. Entonces, si acaban de ver el video, les pido si no que vean primero el video antes de continuar. Si acaban de ver el video, lo que ustedes vieron es que conociendo la secuencia de este extremo y la secuencia de este extremo, amplificamos esto y amplificamos esto, perdón, por lo chueco. Por lo tanto, vamos a obtener este fragmento de ADN, que es el fragmento target. Amplificamos esta región target, que es lo que queremos amplificar. Como nosotros sabemos esta secuencia, aproximadamente cuántos pares de bases tiene, nosotros podríamos correr un gel con un marcador de peso molecular y supongamos que este marcador de peso molecular nos indica 200 pares de bases y nosotros queremos amplificar un fragmento de 200 pares de bases, lo que vamos a obtener es una imagen como esta, donde vemos amplificado en el canal 5, amplificado en el canal 4 y amplificado en el canal 2. Es decir, podemos decir que en el tubo 2, 4 y 5 se amplificó la reacción, y en el tubo 1 y 3, sería aquí y aquí, como no tenemos nada, podemos decir que no se amplificó la reacción. Es decir, el gen que buscamos no está, o hubo algún problema por el cual no se pudo amplificar. Esto, por ejemplo, se podría utilizar en la búsqueda de algún virus en particular. Nosotros conocemos el genoma de ese virus y entonces ponemos la muestra a amplificar, y si vemos que esa muestra no amplificó, no tenemos nada, como ocurre con la calle 1 o la calle 3, podemos decir que esta muestra es negativa, que no tiene el virus, y que estas muestras, la 2, 4 y 5, qué feo que me salió, perdonen chicos, la 2, 4 y 5, sí tienen amplificación y por lo tanto podemos decir que encontré el virus. Hay muchas otras variantes de la PCR, ¿sí? Esta es la PCR convencional, la PCR que amplifica con un grupo de primers una región específica del ADN que nosotros estamos buscando. Pero hay otras, vamos a ver algunas otras. La primera variante que podemos nombrar es la PCR multiplex, que en realidad lo único que hace es utilizar, en lugar de un par de primers que amplifiquen una región, utilizar un conjunto de pares de primers. Es decir,
en lugar de amplificar una región sola de ADN, voy a amplificar o varias regiones de ADN, o en el caso de, pongámosle también la detección de virus, puedo buscar primers para detectar varios virus a la vez, ¿sí? Es decir, en el mismo tubo lo que estoy haciendo son 3 o 4 PCRs distintas al mismo tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una PCR multiplex es que tenemos que optimizar esta PCR para que las 3 o 4 PCRs que estamos haciendo al mismo tiempo en el mismo tubo no se interfieran entre sí. Para que esto ocurra, para que puedan desarrollarse juntas estas PCRs, tenemos que ver que estas PCRs reconozcan regiones distintas del ADN. Si estoy amplificando un fragmento específico de ADN humano, por ejemplo, que no detecten regiones que se solapen entre sí del ADN. En el caso de detectar virus, estoy buscando 3 virus distintos. Si buscara una multiplex para la detección de un mismo virus, que sean 2 regiones distintas de ese virus. Que la temperatura de unión del primer sea similar en los 3 primers o en los 4 pares de primers que voy a usar, que tengan temperaturas similares. Que los largos de los fragmentos sean diferenciables, es decir, si nosotros vamos a amplificar 4 regiones distintas y los 4 fragmentos van a tener 200 pares de base, van a correr todos juntos y no voy a poder diferenciar cuál es cuál. ¿Sí? Entonces, el largo del fragmento tiene que ser diferenciable. En este caso, fíjense, tengo un primer que amplifica 311 pares de base, otro primer que amplifica 275, otro que amplifica 200 y otro que amplifica 140. Entonces puedo diferenciar las 4 bandas y ver cuál me amplificó y cuál no. Y la última es que los primers no tengan secuencias similares que hagan que se unan entre sí. Es decir, si el primer 1 y el primer 3 tienen la misma secuencia, esos primers se van a unir entre sí y entonces no va a amplificar ni la región target 1 ni la región target 3. ¿Sí? La idea es que los primers no formen dímero entre sí y pueda amplificar todo. Cuando esto es posible y se logra estandarizar para que trabajen a la misma temperatura y con el mismo tiempo, esto genera un ahorro importante de tiempo y un ahorro importante de reactivo. Fíjense, nosotros para la determinación de virus podemos utilizar una PCR multiplex que detecte al mismo tiempo y en la misma reacción a los virus del HIV, de la hepatitis B y de la hepatitis C, poniendo un primer específico para el virus de la hepatitis B, un primer específico para el virus de la hepatitis C y un primer específico para el virus del HIV. Si se produce la reacción, estoy amplificando alguno de los 3 o los 3 en la misma utilizando un solo reactivo y ahorrando tiempo y dinero, ¿no? Otra variante de la PCR que nosotros podemos hacer es la PCR nested o anidada. Nest es nido en inglés. Así que la PCR anidada va a ser una PCR que nosotros realizamos sobre el nido. Es decir, son 2 PCRs en secuencia. Primero hacemos una en una región de amplificación y luego trabajamos con esa secuencia amplificada. ¿Sí? Vamos a utilizar 2 pares distintos de primers, uno externo, ¿sí? Uno que reconozca en esta región del ADN, y una vez que utilizamos y hacemos esta primer PCR, trabajamos con este mismo fragmento que se amplificó solamente, ¿sí? Y ahora utilizamos un segundo par de primers que reconoce una secuencia interna, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener como producto final es una secuencia más pequeña que la secuencia original que obtuvimos, ¿sí? Perdón, me quedé borrando y quedó en play. ¿Para qué me sirve esta PCR nested o anidada? Bueno, lo que estamos obteniendo acá es primero una primera amplificación, ¿sí? Donde nosotros aumentamos el producto en 1000 millones de veces.
Luego tenemos una segunda amplificación donde esos 1000 millones de productos obtenidos en la primera son vueltos a amplificar 1000 millones de veces, con lo cual tendríamos un aumento del producto final, con lo cual eso me daría mayor sensibilidad. Pero a su vez también podemos utilizarlo para perfeccionar la especificidad. Si nosotros queremos obtener este producto final y este producto final resulta que está flanqueado por alguna secuencia que encontramos en alguna otra región del ADN, si hiciéramos directamente esta PCR en el ADN total, probablemente amplificaríamos este fragmento y el otro fragmento, ¿sí? Con lo cual los dos fragmentos competirían por los recursos, dando obteniendo un menor resultado. En cambio, si nosotros hacemos este primer fragmento grande y trabajamos sobre este fragmento, sobre el primer fragmento obtenido, y ahora sí hacemos la amplificación del producto que nosotros queremos buscar, lo que vamos a hacer es trabajar solamente sobre este fragmento grande y obtener una mayor especificidad. Otra variante de la PCR convencional es la RT-PCR, Reverse Transcriptase PCR, que en realidad lo que hace es primero realiza una retrotranscripción a partir de ARN para luego sintetizar el ADN complementario y luego amplificar ese ADN. ¿Por qué se realiza esto? En algunos casos nosotros queremos estudiar algún ARN mensajero o queremos estudiar o buscar algún virus ARN, como puede ser el virus del HIV, y como el ARN es mucho más lábil que el ADN, nosotros nos conviene amplificar, retrotranscribir primero ese ARN a ADN para luego amplificar ese ADN. Lo que hay que tener cuidado en este caso es en no confundir la terminología RT-PCR cuando es una retrotranscriptasa que cuando es una PCR real time, que vamos a ver más adelante. Las dos, desgraciadamente, tienen la misma nomenclatura, no hay que confundir. La retrotranscriptase PCR es para retrotranscribir, para amplificar ARN, y la real time PCR es una metodología distinta. Como les decía hace 2 diapositivas, la RT-PCR puede ser retrotranscriptase PCR o real-time PCR. La PCR real-time se basa en el sistema, en el mismo mecanismo que la PCR tradicional, pero incorpora además una sonda fluorescente. Esta sonda fluorescente permite ir midiendo la amplificación a medida que se va llevando a cabo el proceso. Es decir, la diferencia entre la PCR, una de las diferencias, perdón, entre la PCR convencional y la PCR real time es que para la PCR convencional yo tengo que hacer los 30 ciclos para luego ver el producto, y en el caso de la PCR real time puedo ir midiendo la amplificación durante el proceso, ¿sí? Esto lo hace más rápido a su vez esta PCR real time. Otra ventaja que tiene esta PCR real time con respecto a la convencional es que al ir midiendo la fluorescencia yo ya tengo el resultado a partir de la misma muestra de amplificación y no tengo que traspasarla a otro sistema como puede ser un gel. Esto hace que yo tenga menor contaminación, ¿sí? O sea, si yo en el mismo sistema donde amplifico, mido, evito la contaminación del traspaso de un sistema de amplificación a un sistema de detección, ¿sí? Esa es una segunda ventaja de la PCR real time. Una tercera ventaja de la PCR real time es que al utilizar además del primer unas sondas con fluorocromos, lo que voy a necesitar es un doble sistema de especificidad, porque se tiene que unir el primer y se tienen que unir las sondas de fluorocromo, ¿sí? Esto me genera una doble especificidad, con lo cual la PCR real time es más específica, además que la PCR convencional. Y el último de los resultados, el último de los
de las ventajas es que yo puedo cuantificar ese producto, ¿sí? A medida que voy midiendo, puedo obtener una cuantificación de ese producto y entonces tengo un resultado cuantitativo y no un resultado cualitativo como puede ser una PCR convencional donde yo obtengo amplificación o no amplificación. Además, la PCR real time es automatizable, de hecho es sí o sí automatizable porque necesito estos aparatos que lo puedan medir y voy a tener resultados mucho más tempranos, a partir de las 2 horas de ciclado. ¿Cómo es el sistema entonces en la PCR real time? El sistema es el mismo que la PCR convencional, es una amplificación, utilizamos también primers, utilizamos nucleótidos, utilizamos enzima, utilizamos buffer y cofactores, pero además de tener, acá tenemos el primer, además de tener este primer, lo que tenemos también es el fluorocromo, que es este que está acá, que está compuesto por dos fracciones, dos componentes distintos. Un componente que es el reporter y otro componente que es el quencher, ¿sí? Ambos componentes están unidos. El reporter, este que está acá, ¿sí? El reporter es el componente que da la señal. Y el quencher es un inhibidor de este reporter. Mientras estén juntos, el quencher va a inhibir al reporter y por lo tanto no hay señal. Cuando yo coloco todos los componentes en la muestra, los componentes con la muestra para amplificar, no hay señal porque el reporter está inhibido por el quencher. En el momento en que se empieza a producir la amplificación, ese reporter es corrido porque se copia, se amplifica. Cuando llego al reporter, quito el reporter, la polimerasa quita el reporter y coloca los nucleótidos, y ese reporter liberado genera fluorescencia, genera la coloración, genera la medición. Ese reporter medido, ese reporter amplificado, es el que me da la señal. Se continúa con la amplificación, se llega a la terminación de la cadena y se vuelve a iniciar en un segundo ciclo. Entonces, a medida que van pasando los ciclos, voy amplificando y voy teniendo mayor señal. Si nosotros miramos en los gráficos de la derecha, son corridas de geles, vemos el resultado final. Si miramos los gráficos de la izquierda, son las amplificaciones por real time, donde en el ciclo 5 vemos que todavía no se puede medir, en el ciclo 15 se empieza a medir un poco, en el ciclo 25 ya empieza a haber algún tipo de medición, y a partir del ciclo 30 aproximadamente empieza a emitirse señal en forma exponencial. Esto, cuando evaluamos ahora las curvas del coronavirus, entendemos para qué tenemos que aprender cómo es una curva exponencial, ¿sí? Entonces, fíjense que se empieza a amplificar desde el ciclo 0, pero acá de una cadena pasamos a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32. Cuando empezamos a pasar de 10.000 a 20.000, a 40.000, a 80.000, a 160.000, ahí nos encontramos con que empieza a crecer más de golpe la cadena, al punto en que pasamos de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a 4, de 4 millones a 8, de 8 a 16. ¿Se entiende por qué estas curvas crecen de golpe? ¿Sí? Crecen en forma exponencial. Bien, ahora, esto es lo que me entrega el aparato, el resultado con la curva en forma exponencial. Esa curva en forma exponencial, utilizando una ecuación que quédense tranquilos, no se las pienso tomar en ningún momento, esa ecuación lo que me permite es linealizar esa curva exponencial y a partir de esa curva exponencial tener un resultado cuantificable para yo poder medir. Pero básicamente lo que podemos observar en este caso es que cuanto antes aparezca la curva exponencial, cuanto antes pegue el pico, es porque mayor número inicial había, ¿sí? Podemos suponer que esta curva de acá llegó a pegar el salto exponencial mucho antes que esta curva de acá, porque el número inicial
de ADN en esta primera curva era mayor que el número inicial en la segunda curva. Por lo tanto, cuanto antes inicie en el ciclo, mayor cantidad hay. Eso se puede cuantificar por esta ecuación. Bien, pasemos a otra técnica distinta, que es la RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Estoy terrible con el inglés, disculpen ustedes, que en realidad significa polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Lo que hace esta técnica en realidad es combinar varias de las técnicas anteriores que hemos visto. Es decir, básicamente es un estudio de fracciones de ADN producidas por la digestión por enzimas de restricción de un ADN target amplificado por PCR. Es decir, agarramos un fragmento de ADN, lo amplificamos por PCR, ese fragmento de ADN amplificado lo digerimos con varias enzimas de restricción y esas enzimas de restricción van a cortar en distintos tamaños, en distintos fragmentos y van a arrojar un patrón de corte. Ese patrón de corte nosotros lo podemos comparar con un patrón molde y comparando esa información obtenemos y podemos obtener resultados positivos o negativos de lo que estamos buscando. El procedimiento de la RFLP, ¿sí?, es un procedimiento por el cual nosotros a partir de una muestra de sangre podemos extraer el ADN, ¿sí? Ese ADN lo podemos amplificar o no en este momento, en esta flecha que está acá. Si quisiéramos estudiar un patrón completo o quisiéramos estudiar una región específica, podemos hacer una PCR para acotar a una región específica la amplificación, la detección. Y luego con ese ADN podemos aplicarle enzimas de restricción a este ADN, se producen los cortes, ¿sí? Ven acá que está cortadito en algunas regiones, ¿sí? Y entonces esos distintos fragmentos de ADN van a correr en una corrida electroforética y voy a tener un patrón, ¿sí? Ese patrón lo podemos pasar a una membrana nitrocelulosa o ver por rayos X y se va a transformar en un Southern blot, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Bien, ese patrón a mí me sirve para comparar, ¿sí? Ese patrón de enzima de restricción me sirve para comparar, por ejemplo, la muestra que yo tengo de un crimen con dos sospechosos como pueden ser John acá o Bill. Como vemos, la muestra, la del medio, esta que está acá, el patrón se corresponde con el mismo patrón que John, por lo tanto el acusado Bill es inocente y el acusado John es el culpable en este caso en particular. Como le digo, si yo a un sistema de amplificación lo someto a enzimas de restricción y con esas enzimas de restricción obtengo una RFLP con un patrón y luego ese patrón corrido en el gel, hasta acá tenemos corrido en el gel, vamos a tener los fragmentos de ADN separados por peso, ese gel yo lo puedo pasar por un filtro de papel a un papel de nitrocelulosa y en ese papel de nitrocelulosa final yo voy a tener, en una técnica que se llama blotting, esto de pasarlo a nitrocelulosa se llama blotting, voy a tener ahora tiras, como vimos anteriormente, con los distintos fragmentos de ADN separados por tamaño. Esta técnica se llama Southern blot, ¿sí?, porque quien la inventó fue el señor Southern. Cuando es para ADN, cuando separamos ADN por peso molecular, se llama Southern blot. Luego esta técnica se adaptó para ARN y le pusieron Northern blot, ¿sí? Y luego se adaptó para proteínas y le pusieron lo que quizás han escuchado, que es el Western blot, ¿sí? O sea, originalmente se llama Southern porque había un señor que se llamaba Southern de apellido, pero Southern significa sureño y luego a la técnica le pusieron norteño y le pusieron oesteño, no sé cómo se dice cuando es del oeste. Entonces Southern es para ADN, Northern es para ARN y Western para proteínas. El Eastern se los debo. Bien, entonces tenemos separados aquí los fragmentos de ADN por peso molecular y esos fragmentos de ADN nosotros los podemos enfrentar con algunas sondas específicas si quisiéramos buscar en el caso del Western, ustedes separan las proteínas, los antígenos por peso molecular y los enfrentan con anticuerpos. En este caso nosotros podemos enfrentar este ADN
con sondas complementarias de ADN marcadas, y podemos hacer que las ondas complementarias marcadas que se unan me den esa señal, y entonces vamos a tener las distintas callecitas, ¿sí?, que me marcan el hallazgo de complementariedad entre la sonda y el ADN original. Bueno, la última de las técnicas que vamos a ver es una técnica muy nueva, muy moderna, que es la técnica de microarrays. No vamos a profundizar mucho en este tema, bastante confundidos ya deben haberse quedado con todas las demás, pero vamos a verla porque es una técnica que a futuro se va a utilizar bastante. Los microarrays, o chips, como también se los denomina, son una matriz del tamaño de una estampilla. Tienen ahí en la izquierda arriba una foto del tamaño, el microarray es el cuadradito que está en el medio, que tiene el tamaño de una estampilla, y en esa matriz hay instalados un gran número de fragmentos de ADN de una sola hebra en forma de puntitos. Están depositados en esa matriz en forma de puntitos. Cada uno de esos fragmentos es una sonda distinta, ¿sí? Lo que busca es ADN complementario de algo en particular. Si miran a la derecha y abajo, tienen esa matriz amplificada y ven un montón de puntitos de distintos colores. Lo que nosotros vamos a hacer es poner la muestra, nosotros no, porque no lo vamos a hacer en los prácticos, cada microarray es bastante caro. Lo que se hace es, se coloca la muestra en esa matriz, se realiza la amplificación, y el ácido nucleico que busco, que estoy analizando, tiene que estar previamente marcado con un componente fluorescente. Luego se incuba ese chip con la muestra colocada, y lo que se permite acá es la hibridización de ese ADN con las sondas. Ese material genético presente en la muestra se une específicamente con las ondas del chip complementaria, permitiendo la identificación y cuantificación de ese punto en particular, de ese ADN en particular. Este microchip se pone en un escáner y hay un proceso informático que brinda información sobre los datos obtenidos. Acá tienen el procedimiento. Básicamente el ADN se extrae, los segmentos de ADN se amplifican por PCR, ese producto de amplificación se le coloca la sonda, y esa sonda de ADN amplificado se pone en el microchip, donde se detecta y se interpreta. Y lo que voy a tener acá es la posibilidad de, en una misma prueba, caracterizar diferentes genes, diferentes alelos, diferentes variantes, diferentes mutantes. Estos microchips, algunos comerciales u otros se preparan para investigación, vienen determinados, por lo general los comerciales vienen determinados para alguna situación particular. Es decir, puedo buscar 40 virus respiratorios, por ejemplo, y compramos un microchip de virus respiratorios, y entonces frente a una enfermedad respiratoria yo pongo la muestra y me daría información de qué virus es, y qué mutante de ese virus es, y qué genotipo de ese virus es, y qué cuasi especie o subespecie de ese virus es. Lo mismo, y en esto resulta interesante para nosotros, la caracterización de 11 grupos antigénicos. Existen algunos chips donde detectan 38 antígenos distintos y sus variantes más comunes. Es decir, me va a brindar información no solo del LAVO y el RH, sino de qué variantes del KEL tiene, qué variantes del DAFI tiene, qué variantes del KIT, del MSN, del Luteran, del Domrock, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos grupos, cuáles son los grupos, si tiene incluso algunas mutantes, algunos alelos poco conocidos, y los capta, me puede dar toda esa información. Con lo cual, ustedes imagínense, les repito, hoy por hoy son muy caros, están en etapa experimental, hay comerciales, pero digamos los comerciales resultan inaccesibles todavía para nuestra economía y para nuestro país. Pero fíjense que con un microchip nosotros podríamos tener toda esta información sobre el genotipo de una persona. No el fenotipo, el genotipo, ¿sí? Bien, hasta acá tuvimos la segunda clase de técnicas de biología molecular. Estas son las técnicas que vimos. Obviamente hay muchas más, hay técnicas modernas que han ido apareciendo, pero no quiero marearlos, ¿sí? La idea es que sepan
más o menos, sobre todo la PCR y las otras técnicas más en profundidad. Y hasta acá tenemos las herramientas, ¿sí? Comprendemos estas herramientas, es decir, entendemos, la idea es entender para qué se puede utilizar esas herramientas, cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar. Y a partir de la clase que viene vamos a ver cómo se utilizan esas herramientas en la búsqueda de virus que pudieran ser de relevancia transfusional, y cómo podemos utilizar estas herramientas también para la detección de genotipos sanguíneos que pudieran tener alguna implicancia transfusional también.